Pensé que era el día más idiota del calendario. No curioso, no pintoresco, idiota. Un día entero para venerar un pan abierto con una salchicha adentro, cubierto con palta aplastada como yeso verde, mayonesa a chorros y tomate húmedo, como si alguien hubiera decidido que la dignidad humana era opcional. Y lo peor, la gente lo celebraba con la seriedad con la que otros celebran bodas o finales de fútbol. Yo los miraba y pensaba, solo un tonto se pondría una corona por un hot dog. Esa mañana, sin embargo, fui yo el que se puso la corona, no de cartón, sino de vergüenza. Porque cuando empujé la puerta grasienta del local de mi abuela, el letrero de «Completos Latere» parpadeaba como un corazón cansado. Adentro olía a pan tibio, cebolla sudada y ese perfume químico de la mayonesa que, si te quedas mirándola demasiado, empieza a parecerte pintura de pared. Mi abuela estaba sentada, inmóvil, con el delantal puesto como si fuera armadura. No lloraba. Eso era peor. «Tomás», dijo, «nos quedan 3 días». ¿3 días para qué? 3 días suenan a paga el arriendo, a operación urgente, a última oportunidad. 3 días es una cuenta regresiva, no una noticia. Ella levantó un papel, un aviso, letras negras, frías, embargo, deuda, cierre, y debajo, como una broma del universo, la fecha del evento que se acercaba en Chile como un tren con hambre. Día del completo. Afuera, la ciudad ya empezaba a oler a competencia. Pan tostándose en cientos de planchas, salchichas chirriando, palta aplastada contra bowls metálicos con el sonido de un puño hundiéndose en barro. Ese día estúpido, los locales hacían lo impensable. Se retaban a duelo, como gladiadores, para ver quién alimentaba a más personas. Filas largas, contadores, premios, publicidad y lo más importante, dinero. Dinero rápido, dinero en efectivo, dinero que no pregunta si estás cansado. «La municipalidad va a dar un premio al local que venda más», dijo mi abuela, como si cada palabra pesara 1 kilo. «Y hay patrocinadores, y hay gente que compra como si se acabara el mundo». Yo tragué saliva. Imaginé mi vida reducida a una carrera contra el reloj, con mayonesa resbalándome por las manos, mientras un contador gigante se burlaba de mí desde una pantalla. «¿Y quién va primero?», pregunté, porque ya sabía la respuesta y aún así quería oírla para que doliera de verdad. Mi abuela señaló por la ventana. Al otro lado de la avenida, donde antes había una ferretería, ahora brillaba un local nuevo. Vidrio limpio, luces cálidas, un logo minimalista con una salchicha dibujada como si fuera arte moderno. Un nombre en letras elegantes, Completo Lab. Y delante del local, sonriendo a una cámara, con un delantal impecable y un peinado que parecía resistir terremotos, estaba ella, Valentina Rivas, la reina del completo gourmet, la dueña de la cadena que estaba devorándose el barrio como un incendio lento. Valentina levantó un completo para la foto, como si levantara un trofeo. La mayonesa caía en una cinta perfecta, controlada, como un truco de magia. La palta tenía color de catálogo. El tomate estaba cortado con una precisión insultante. Todo era tan pulcro que daba rabia. Yo pensé, esto es ridículo. Esto es una guerra por un pan con salchicha. Y entonces pensé, pero mi abuela está sentada como si ya hubieran tocado la campana final. En ese instante, mi orgullo se volvió un lujo que no podía pagar. ¿3 días?, dije. ¿Cómo se supone que...? Mi abuela no respondió. Solo se levantó, abrió el refrigerador y sacó una bolsa de pan. Pan corriente. Pan que había visto miles de manos. Pan que de pronto se sentía como el último ladrillo de una casa a punto de caer. «Aprende a escuchar el pan», susurró. «Si no, te va a traicionar». Sonó exagerado, místico, casi cómico. Pero cuando lo dijo como si estuviera hablando de personas. Ahí empezó mi caída. Porque el completo en Chile no es solo comida, es un idioma, es un reflejo, es un espejo grasiento donde la ciudad se mira y se reconoce. ¿Y yo? Yo había pasado años riéndome de ese espejo. Esa noche, cuando cerramos temprano para guardar fuerzas, me quedé solo en el local. La plancha ya estaba fría, pero el metal retenía una tibieza como de piel. Me apoyé en el mesón y escuché el silencio. Ese silencio que queda después de que se apagan las freidoras y los últimos clientes se van con la boca llena. Pensé en Valentina, en sus luces, en su logo, en su sonrisa de anuncio, en sus seguidores, en sus combos con nombres en inglés, en su capacidad de convertir un hot dog en espectáculo. Y pensé en nosotros.
Un letrero viejo, mesas cojas, una mayonesa hecha en casa que a veces salía demasiado espesa, una palta que no siempre estaba perfecta, y un barrio que ya empezaba a olvidar nuestros nombres. 3 días, 72 horas. Un contador invisible empezando en mi pecho. Y entonces, como si el mundo disfrutara empujarme más, llegó el primer giro. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Tomás? Una voz suave, sonriente. Soy Valentina, la reina del completo llamándome como si fuéramos amigos. No sé si te acuerdas de mí, dijo. Pero yo sí me acuerdo de tu local, de tu abuela, y de cómo la gente habla de su mayonesa. Me quedé mudo. El silencio del local se volvió pesado, como si alguien hubiera colgado un saco de pan sobre mi cabeza. Te llamo por algo simple, continuó. Este día del completo va a ser enorme, y el barrio está mirando. No me gustaría que la Tere hiciera un papel triste. Sería una pena. Una pena. Lo dijo como quien acaricia a un animal antes de encerrarlo. ¿Qué quieres?, logré decir. La risa de Valentina sonó chiquita, controlada. Quiero que compitamos bonito, que no haya resentimientos, que la gente elija, que gane el mejor. Y remató con una frase que todavía me retumba. Porque Tomás, cuando se juega a alimentar multitudes, no todos sobreviven al ritmo. Colgó. Yo me quedé mirando la plancha apagada. En mi cabeza, la palabra multitudes se abrió como un pan, y dentro no había salchicha, había una amenaza. Esa fue la primera noche de insomnio, y ahí, inevitablemente, mi mente viajó hacia atrás, como si buscara una explicación que no fuera «tengo miedo». Porque para entender por qué Chile puede enloquecer por un completo, hay que entender el hambre que lo inventó. No un hambre elegante, un hambre real, de calle, de apuro, de trabajadores que salen tarde, de estudiantes que estiran monedas, de familias que convierten lo poco en suficiente. Antes de que el completo fuera completo, Chile ya había aprendido a comer de pie, a comer rápido, a comer caliente aunque todo lo demás estuviera frío. En Santiago, en Valparaíso, en ciudades donde el día puede tragarte entero si te descuidas, la comida callejera no es un capricho. Es una estrategia de supervivencia. El pan, ese pan alargado que parece diseñado para sujetarse con una mano, no nació por casualidad. Es el tipo de pan que no te exige cubiertos ni paciencia. Te permite morder mientras caminas, mientras trabajas, mientras conversas, mientras corres para alcanzar el último bus. Es pan con vocación de herramienta. Y la salchicha, por su parte, entró en la historia como entran muchas cosas en Latinoamérica. Por mezcla, por imitación, por adaptación. Un alimento viajero, que se instaló sin pedir permiso. Alguien vio la idea del hot dog, alguien la probó, alguien la trajo, alguien la vendió, y Chile hizo lo que siempre hace con lo importado. Lo transformó hasta que dejó de parecer extranjero. Porque el completo no se conformó con ser un hot dog. Era demasiado simple, demasiado de afuera. Chile lo agarró y lo cubrió con capas, como quien abriga a un niño en invierno. Tomate, para la frescura y el golpe ácido. Palta, para la cremosidad, para el sabor que parece abrazo. Y mayonesa. Mayonesa para el exceso, para el descaro, para decir, si vamos a pecar, pequemos completo. Hay gente que no entiende lo de la mayonesa hasta que la ve. Y cuando la ve, se espanta. Porque no es una cucharadita tímida, no es un toque. No, es una cascada blanca, brillante, que cae sobre la palta y se mezcla como nieve derretida en un cerro verde. Es indecente, es magnífico. Es asqueroso y hermoso al mismo tiempo. Y ahí está el secreto. El completo provoca sentimientos mezclados. Es difícil mirarlo sin juzgarlo. Es imposible comerlo sin rendirse. En Chile, además, el completo no es uno, es un universo. Está el italiano, con sus colores como bandera, verde, blanco y rojo. Está el dinámico, que agrega más ingredientes como si temiera quedar vacío. Hay versiones con chucrut, con salsa americana, con ají. Cada barrio tiene el suyo. Cada familia tiene su preferido. Cada puesto defiende su mayonesa como si fuera sangre. Por eso, cuando llega ese día que yo llamaba idiota, la ciudad no lo vive como una broma, lo vive como una excusa oficial para hacer algo que ya hace todo el año, pero ahora con permiso para exagerar. Un permiso para el exceso, para la fila, para la foto, para el uno más. Y el negocio lo sabe. Los locales se preparan como si fueran a guerra. Compran toneladas de pan, reservan kilos de palta, contratan manos extra para picar tomate hasta que los dedos queden rojos, ajustan las planchas, revisan la electricidad,
Y lo más importante, diseñan su estrategia, porque no se trata solo de cocinar rico, se trata de mover gente. Un día del completo no se gana con sabor únicamente, se gana con ritmo, con velocidad, con logística, con resistencia, con la capacidad de seguir armando completos cuando la espalda pide perdón y el olor a mayonesa ya te persigue como fantasma. Esa idea, la de resistencia, me aterrorizó más que la deuda. Porque yo no era Valentina. Yo no tenía un equipo entrenado con cronómetros. Yo tenía a mi abuela y a 2 ayudantes del barrio, que a veces llegaban tarde porque tenían otros trabajos. Yo tenía una plancha que hacía ruidos raros. Yo tenía un letrero que parpadeaba como un ojo enfermo. Pero también tenía algo más. Algo que todavía no sabía nombrar. Lo descubrí al día siguiente, cuando mi abuela me llamó temprano y me hizo bajar al sótano del local. Ese lugar olía a cartón viejo y a historias guardadas. Se arrodilló frente a una caja de madera. La caja tenía marcas de golpes, como si hubiera viajado por muchas manos. «Esto no se toca nunca», dijo. «Pero ahora es distinto». Abrió la caja y sacó un cuaderno. Un cuaderno gordo, con hojas manchadas, letras apretadas, recetas escritas como si fueran confesiones. «Tu bisabuelo anotaba todo», susurró. «Pan, salsas, proveedores y cosas que nadie más supo». Pasé las páginas. Había números. Había dibujos rápidos de panes. Había notas sobre la palta en diferentes temporadas. Había fórmulas para mayonesa que no se corta. Y entre todo eso, encontré una frase subrayada con violencia. «El completo no se vende, se conquista». Me reí por reflejo. Sonaba dramático, como un lema de película. Mi abuela me miró con una seriedad que me apagó la risa. «Valentina cree que esto es marketing. Cree que todo se compra. Pero hay cosas». Tocó el cuaderno con la punta del dedo. «Que vienen de antes. Y si vienen de antes, no se rinden fácil». Fue la primera vez que vi algo parecido a esperanza en sus ojos. Y entonces llegó el segundo giro, el que convirtió la cuenta regresiva en amenaza real. A media mañana, entró al local un hombre con camisa blanca, sin hambre en la cara. Miró alrededor como si todo le diera asco. «Señora Teresa», dijo, «vengo por la deuda». Mi abuela se puso rígida. Yo apreté el cuaderno contra el pecho. «Ya le expliqué», dijo ella. «Vamos a pagar, denos tiempo». El hombre sonrió con una cortesía que lastimaba. «Claro, tiempo, justamente. Por eso vengo a ofrecerle una solución». Sacó otro papel. Lo deslizó sobre el mesón como quien deja una trampa. «Una compra, una adquisición, un traspaso. Usted firma y se olvida del problema». Mi abuela leyó. Su cara cambió. Se volvió piedra. «¿Quién?», murmuró. El hombre acomodó el papel para que viéramos el nombre en la parte inferior. Valentina Rivas, Completo Lab. Sentí que el estómago se me hundía. La reina no solo quería ganar en la calle, quería ganar en el papel, en el registro, en el futuro. «Es una buena oportunidad», dijo el hombre. «La competencia es dura, los tiempos cambian, hay que adaptarse». Yo imaginé el letrero «Completos Latere», arrancado, tirado a la basura, reemplazado por un logo brillante. Imaginé a mi abuela en su casa, con las manos quietas, mirando la televisión sin saber qué hacer con sus dedos. Y entonces entendí la frase del teléfono. No todos sobreviven al ritmo. No era una metáfora, era un aviso. Valentina no competía para divertirse, competía para borrar. Mi abuela devolvió el papel sin firmar. «Dígale a la señorita Rivas que no vendo», dijo, y su voz tembló apenas. «Y dígale también que no sabe con quién está jugando». El hombre encogió los hombros, como si la dignidad fuera una moneda pequeña, y se fue. Cuando la puerta se cerró, el local se quedó en silencio, pero ya no era el silencio tranquilo de la noche anterior. Era un silencio de antes de un golpe. Mi abuela me miró. «Ahora sí», dijo, «ahora sí que tenemos 3 días». Yo pensé en todo lo que había despreciado, en mi burla, en mi superioridad, en mi idea de que celebrar un hot dog era cosa de tontos. Y de pronto, el contraste me cayó encima como un balde de mayonesa. El día idiota era la única puerta que nos quedaba. La única, la última. Me vi a mí mismo, en esa fiesta absurda, intentando alimentar una multitud mientras Valentina contaba ventas como si contara víctimas. Me vi fallando, me vi ganando, me vi cambiando. Tomé aire, abrí el cuaderno de mi bisabuelo.
Sentí el peso de esas páginas como si fueran un mapa antiguo, una herencia que no pedí, pero que ahora necesitaba. «Está bien», dije, «vamos a jugar». Y mi abuela, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una sonrisa dulce, una sonrisa de guerra. «Entonces escucha bien, Tomás», susurró, «porque lo que viene no es cocinar, lo que viene es sobrevivir». La puerta se cerró y el local pareció encogerse. No era solo miedo, era la sensación física de que el aire se había vuelto más pesado, como si la mayonesa se hubiera evaporado y ahora flotara en una neblina blanca, pegajosa, buscando pegarse a la garganta. Mi abuela extendió el cuaderno del bisabuelo sobre la mesa, lo abrió por la mitad y lo presionó con las palmas, como si calmara a un animal nervioso. «Antes de correr, hay que saber de dónde viene la carrera», dijo. «El día del completo no nació por cariño, nació por hambre y por pelea». Esa palabra, pelea, sonó perfecta. Afuera, el barrio ya olía a pelea. Pan tostándose hasta el borde del quemado, cebollas picadas en montañas blancas, y la palta. La palta con ese color que solo dura un suspiro antes de ponerse triste, marrón, como si la vida la abandonara en cámara rápida. «¿Quién lo inventó?», pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. Mi abuela no contestó de inmediato. Pasó las páginas, y cada hoja era un cuchillo de papel. Anotaciones, tachaduras, fechas sin explicación. Luego clavó el dedo en una parte manchada de grasa antigua, como si ahí estuviera la cicatriz original. «Mira esto». Era una lista, no de recetas, de nombres de locales, de direcciones, de personas. Y al margen, una frase apretada. «El día que nos hicieron competir por sobrevivir». Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue esa risa que sale cuando el cuerpo no sabe si llorar o atacar. ¿Nos hicieron? Mi abuela asintió. Esto no empezó como fiesta, empezó como un experimento. Y ahí, sin decir, te voy a contar una historia, sin pedir permiso, la historia me tragó. Fue una de esas semanas en que Chile se siente como un tablero que tiembla. No hace falta nombrar un año. Basta con recordar cómo cambia la cara de la gente cuando la tierra decide moverse. Los ojos se vuelven platos. El cuerpo aprende a escuchar grietas. La abuela me habló de una noche sin luz, de calles con polvo en el aire, de un olor raro a cable quemado y mar revuelto, de gente caminando con frazadas encima como capas, con radios pegadas a la oreja, como si el sonido fuera medicina. El supermercado cerrado, la cocina apagada, la ciudad, de pronto, sin los rituales que la mantienen cuerda. Y en medio de ese corte brutal, aparecieron ellos. Los carritos, las fuentes, los locales pequeños que todavía tenían gas, planchas, manos y hambre de hacer algo útil. «No eran héroes de película», dijo mi abuela, y su voz se volvió áspera. «Eran gente con delantal y ojeras, gente que entendió una cosa simple. Si no alimentas a la calle se vuelve animal». Me describió una fila enorme frente a un local cualquiera. Filas que no pedían menú, pedían calor. Un pan abierto era un refugio. Una salchicha caliente era casi un milagro. Y entonces alguien tuvo la idea de cubrirlo con tomate, porque daba sensación de fresco, cuando todo sabía a polvo. Alguien le puso palta porque era lo que había, porque llenaba, porque calmaba. Y la mayonesa. La mayonesa cayó como cae el exceso en tiempos duros. Indecente, sí, pero también consolador, porque el cuerpo decía, necesito grasa, necesito energía, necesito sentir que algo me abraza por dentro. Esa noche, continuó, la gente comió completos como si fueran promesas, y cuando amaneció, los locales se dieron cuenta de algo peligroso. Alimentar multitudes te da poder. No el poder de mandar, el poder de ser necesario. Y cuando algo te vuelve necesario, aparecen dos tipos de personas, los que ayudan y los que quieren cobrar. Días después, con la ciudad intentando recomponerse, llegó una idea desde arriba, desde una oficina limpia con aire acondicionado. Una campaña para reactivar el comercio. Sonaba bonito, sonaba patriótico, sonaba a aplauso. Pero venía con un anzuelo. Una radio grande anunció un evento, el Gran Día del Completo. Un día para celebrar que Chile seguía de pie. Un día para unir a la gente en torno a un símbolo popular. Un día para apoyar a los emprendedores. Y el público lo compró, claro, porque después de un golpe, cualquier excusa para reunirse se siente como rescate. La ciudad necesitaba reír, necesitaba masticar algo que no fuera angustia. Pero para los locales era otra cosa.
Los invitaron y los midieron, dijo mi abuela. Los pusieron a competir, los compararon, les pusieron números. Y cuando tienes números, alguien puede decir quién vale y quién sobra. Ese fue el nacimiento real. No un brindis, no una ceremonia, sino un contador. Una pizarra enorme frente a la plaza. Cada local con su nombre. Cada completo vendido sumando una cifra. Y a la gente le encantó, porque a la gente le gusta ver carreras. Carreras de caballos, carreras de autos, carreras de vidas. No por maldad, por adrenalina, por sentir que se participa en algo. Los completos empezaron a salir como balas. Pan, salchicha, tomate, palta, mayonesa. Mano izquierda abre, mano derecha cubre. Dedo pulgar empuja, envuelve, entrega, cobra. Una coreografía repetida hasta que el cuerpo deja de sentir. Había sangre, dijo mi abuela, y ahí mi estómago se apretó. No figurada, sangre real. Cortes por cuchillos, quemaduras por planchas, ampollas reventadas. Pero nadie paraba, porque cuando te dicen el que vende más se salva, el dolor se vuelve un lujo. La radio lo narraba como si fuera un partido. La fuente del centro sube, la esquina del mercado se acerca. Atención, atención, la diferencia es de solo 20 completos. La gente gritaba, aplaudía, se sacaba fotos con completos como si fueran medallas. Y en el borde de esa fiesta, un grupo de locales pequeños, como el de mi bisabuelo, miraba el tablero con una lucidez amarga. Entendían que, aunque el evento tuviera música, era un filtro, una selección natural, un modo de decidir quién se quedaba con el barrio y quién desaparecía con dignidad. Mi abuela me explicó que, al terminar el día, no solo se entregó un premio, se entregaron contactos, se entregaron contratos, se entregaron promesas a los ganadores, y a los que perdieron, se les entregó silencio. Desde entonces se repitió, dijo. Al principio fue cada cierto tiempo, cuando alguien necesitaba reactivar algo, o cuando una marca quería colgarse del pueblo. Y después, se convirtió en tradición, porque lo que emociona vende, y lo que vende se institucionaliza. Yo respiré hondo, sintiendo una mezcla de fascinación y asco, porque era hermoso imaginar a la gente comiendo para sentirse viva, y era horrible imaginar que alguien hubiera convertido esa necesidad en una palanca. Entonces, ¿el día del completo es una trampa?, pregunté. Mi abuela cerró el cuaderno con un golpe seco. Es una trampa y una oportunidad al mismo tiempo. La calle decide cómo lo vive, la oficina decide cómo lo cuenta. No supe qué responder. Afuera, un camión descargaba sacos de pan en el local de Valentina. Lo vi por la ventana, cajas perfectas, todo etiquetado, como un laboratorio. Su equipo se movía con auriculares, como si prepararan un concierto. Y ahí sentí el peso del reloj otra vez. 72 horas ya no eran 72, eran menos, mucho menos. Esa tarde, mi abuela me puso a entrenar como si yo fuera un atleta ridículo. Me amarró un delantal, me pasó un cuchillo y señaló una montaña de tomates. ¡Corta! Pero corta rápido y bonito. Si sangras, no paras. Si te arde, no paras. Si te tiemblan las manos, aprendes a temblar sin perder el ritmo. La plancha volvió a encenderse, y el metal empezó a crujir como si despertara. El olor de las salchichas calentándose no era rico, era agresivo. Era un olor que se te mete en la ropa, en el pelo, en la memoria. Era el olor de la urgencia. Me quemé el primer minuto. Una ampolla se levantó como una burbuja de vergüenza. «Bien», dijo mi abuela impasible. «¿Ya pagaste la entrada?» Y entonces apareció el primer problema real, el que no estaba en el cuaderno. Entró al local don Raúl, el proveedor de palta, con la cara gris. «Teresa», dijo sin saludar. «Se viene feo». Mi abuela ni siquiera preguntó. Ya lo sabía por su tono. «Me llamaron», continuó él. «Me ofrecieron el doble, el triple, por toda mi palta para el fin de semana. Yo supe el nombre antes de que lo dijera. Valentina», murmuré. Don Raúl asintió con culpa. «Ella no compra palta, compra escasez». El silencio cayó como una tapa. La palta es el corazón del italiano. Sin palta, el completo es un chiste pálido, un cuerpo sin órgano. «¿Cuánta nos puedes dejar?», preguntó mi abuela. Y su voz no pidió, exigió. Don Raúl abrió las manos. «Lo mínimo, si no, me corta el contrato. Y yo tengo familia, Teresa». Esa fue la primera puñalada estratégica. Valentina no iba a ganarnos solo con plancha, iba a ganarnos con el mercado, con el miedo, con la logística. Mi abuela caminó hasta la puerta, miró la calle, y luego me miró a mí como si tomara una decisión que había evitado toda su vida. «Vamos a hacer algo que juré no volver a hacer»,
dijo. Vamos a buscar palta donde no quieren vendérsela a nadie. No pregunte, porque cuando alguien habla así, lo que viene no es un paseo, es un descenso. Salimos al anochecer. La ciudad tenía ese brillo de fritura que se pega en las luces. En cada esquina había un cartel anunciando el día del completo, como si fuera una elección presidencial. Algunos locales ya practicaban con filas falsas, amigos puestos para simular demanda, fotos en redes, promociones por tiempo limitado. Todo era espectáculo, pero debajo latía la ansiedad. Mi abuela me llevó a una bodega sin letrero, detrás de un taller mecánico. Un portón de metal, un golpe, una mirilla, una voz. ¿Qué buscan? Palta, dijo mi abuela. Y rápido. La puerta se abrió apenas. Un ojo nos midió. Luego, más apertura, y entramos. Adentro había cajas apiladas, paltas de distintos tamaños, algunas perfectas, otras con cicatrices. Olía a fruta y a humedad, y también a algo más, a secreto, a negocio sin vitrina, a transacción que no quiere publicidad. Un hombre con manos grandes nos miró sin sonreír. El precio subió, dijo. Siempre sube cuando hay fiesta, respondió mi abuela. Pero no me digas precio, dime si tienes. El hombre se quedó mirando el cuaderno que mi abuela llevaba bajo el brazo. No sé por qué. Tal vez la energía del objeto. Tal vez su manera de sostenerlo, como si fuera un arma. Tú eres Teresa, dijo de pronto. Y la palabra fue más una confirmación que una pregunta. Mi abuela se tensó. ¿Y tú quién eres? El hombre escupió un nombre que me sonó viejo. Héctor, yo trabajé con tu padre. Cuando la primera competencia, cuando el tablero, cuando la radio. Yo estaba ahí. Me quedé helado. Era como si el pasado tuviera carne. Héctor bajó la voz. Lo que están haciendo ahora no es competencia, es cacería. Y Valentina no empezó a cazar hoy. Mi abuela lo miró con ojos de cuchillo, pero no dijo nada. Él señaló las cajas. Llévate lo que puedas, pero te lo digo desde ya. Mañana te van a golpear de otra forma. Si hoy te quitan palta, mañana te quitan gente. Pagamos, cargamos, salimos con cajas pesadas, con las manos oliendo a verde. En el trayecto de vuelta, mi abuela caminó más rápido que yo, como si el tiempo la persiguiera con dientes. ¿Qué quiso decir quitar gente?, pregunté. Mi abuela no contestó hasta que llegamos al local. Cerró con llave, apagó las luces, y recién ahí habló. Quiso decir propaganda sucia, promociones abusivas, influencers pagados, y si se ponen más creativos, inspecciones, denuncias, sustos. Sentí un frío detrás de la nuca, porque todo eso era más fácil que cocinar mejor, era guerra sin plancha. Esa madrugada, mientras preparábamos la mayonesa a mano, huevo, aceite, limón, sal, ajo, mi brazo se cansó y mi mente se llenó de imágenes. El tablero, los números, los gritos. El día del completo como una fiesta con dientes. ¿Por qué lo siguen haciendo?, pregunté, mirando cómo la mayonesa tomaba forma, esa blancura brillante que parece inocente hasta que recuerdas cuántas calorías esconde. Si nació como trampa, ¿por qué lo celebran? Mi abuela apoyó el bowl con cuidado, como si fuera un corazón. Porque la gente lo adoptó, porque la calle lo volvió suyo, porque incluso una trampa puede convertirse en ritual cuando la necesidad lo empuja. Me miró fijo. Y porque en un país donde tantas cosas duelen, comerse un completo y reírse un rato, a veces es lo único que se siente como victoria. Yo no quería admitirlo, pero lo entendí. El completo no era un hot dog. Era un acto de terquedad. Seguimos aquí. Un pan caliente contra el frío. Un bocado contra la incertidumbre. Y justo cuando esa idea empezaba a darme fuerza, llegó el segundo golpe de Valentina, el más sucio hasta ese momento. A las 6 de la mañana apareció en la puerta un inspector municipal con chaleco reflectante. Venía acompañado por una mujer con carpeta y cara de aburrimiento. «Fiscalización rutinaria», dijo, sin mirarnos a los ojos. Mi abuela ni se inmutó, pero yo vi cómo apretaba la mandíbula, como si masticara vidrio. Revisaron todo: refrigerador, temperatura, lavamanos, papeles. Buscaron algo, lo que fuera, una excusa. La mujer de la carpeta anotaba como si escribiera un guión. El inspector levantó una ceja y señaló una esquina donde guardábamos las cajas de palta. ¿De dónde salió esa mercadería?, mi abuela respondió con calma. Provider autorizado, factura al día. La mujer pareció decepcionada, como si hubiera ido esperando encontrar un cadáver y solo encontró pan.
Entonces vino el momento que me hirvió la sangre. El inspector sacó su teléfono, fingió que lo guardaba, pero yo alcancé a ver en la pantalla una notificación con el logo de Completo Lab. Un grupo, un mensaje, un emoji de corona. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Cuando se fueron, mi abuela soltó el aire recién ahí. ¿Ves? Dijo. Quitar gente. Esto recién empieza. Me quedé mirando la plancha encendida. El metal estaba caliente, listo, y sin embargo sentí que lo que ardía era el barrio entero. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Mi abuela me señaló el cuaderno. Volver al origen, Tomás. Si el día del completo nació de un tablero, nosotros vamos a jugar con el tablero, pero no con sus reglas, con las nuestras. Pasó páginas hasta encontrar una anotación corta, casi escondida. La fila se alimenta con historia. La gente no solo compra comida, dijo. Compra un motivo para quedarse. Compra un cuento para contarlo después. Valentina compra luces. Nosotros vamos a venderles algo que ella no puede fabricar rápido. Memoria. Me quedé callado, porque por primera vez vi una estrategia que no se trataba de velocidad, sino de corazón. Y eso, en una competencia de números, era una locura. Pero igual necesitamos números, dije. Claro que sí, respondió mi abuela. Por eso tu límite no es hacer completos, tu límite es otro. Se acercó y me habló bajito, como si el local pudiera delatarnos. Tienes 48 horas para convertirte en alguien que pueda sostener una fila de 100 personas sin quebrarse. 48, ni una más, porque el día del completo no perdona a los lentos, ni a los blandos. 48 horas. El reloj volvió a arrancar, pero esta vez no era solo salvar el local. Era salvar algo que, sin darme cuenta, ya me pertenecía. Esa noche, mientras el barrio dormía y los locales rivales brillaban como trampas de luz, yo practiqué abrir panes con una mano, poner salchicha sin mirar, cubrir con tomate sin aplastar y coronar con palta sin desperdiciar. Mis dedos olían a ajo y a metal, mis ojos ardían, mi espalda protestaba. Y en medio de esa repetición, como un susurro que no pedí, volvió la imagen del tablero de la primera competencia. Números creciendo como monstruos, gente gritando, radios narrando, y en el borde, locales pequeños entendiendo que no competían por un premio, competían por existir. No sé en qué momento exacto me di cuenta, pero sucedió. El día idiota ya no era idiota en mi cabeza. Era un ring, era un ritual de supervivencia, era una fiesta con sangre escondida bajo la mayonesa. Y yo estaba a punto de entrar. No sé si fue el cansancio o la rabia, pero esa noche empecé a escuchar cosas que antes no escuchaba. La plancha no solo chisporroteaba, respiraba. El pan, cuando lo abrías, hacía un crack mínimo, como si se rompiera una promesa. Y la mayonesa. La mayonesa tenía un sonido propio cuando caía, un plop húmedo y obsceno, como si el local se riera de mí por dentro. Yo llevaba horas entrenando, y el reloj ya no era un número, era una sombra pegada a mi nuca. 48 horas. Y cada minuto que gastaba en equivocarme era un minuto que Valentina convertía en cajas, campañas, contratos. Me estaba limpiando las manos cuando vibró el teléfono. Un mensaje corto, sin saludo, sin emojis, sin piedad. Héctor, si quieres ganar, ven, ahora, solo. Miré a mi abuela. Dormía sentada, la cabeza apoyada en el respaldo, el delantal todavía puesto. Tenía las manos manchadas de ajo, como si incluso en sueños siguiera batiendo mayonesa para espantar el miedo. No quise despertarla. Me puse la chaqueta y salí. La ciudad a esas horas es otra cosa. Semáforos que cambian para nadie, perros que se miran como si fueran dueños de las calles, y un olor permanente a fritura que parece salir de las paredes. Caminé rápido, con el corazón acelerado, como si me estuvieran siguiendo. Porque, honestamente, sentía que me estaban siguiendo. El tiempo, Valentina, la deuda, y una historia vieja que empezaba a reclamar su lugar. La bodega de Héctor estaba medio escondida, detrás del taller mecánico. Golpeé como me había enseñado mi abuela. 2 golpes, pausa, 1. La mirilla se abrió. Un ojo. Luego el portón se movió y entré. Adentro no había solo cajas de palta, había gente, 3 hombres y una mujer, todos con manos grandes, uñas cortas, cicatrices finas en los dedos. Ninguno tenía cara de influencer, tenían cara de haber sobrevivido con comida caliente. Héctor estaba al fondo, con una taza de café negro como petróleo. «¿Llegaste?», dijo, como si yo hubiera pasado una prueba. «¿Quiénes son?»,
Pregunté. La mujer se adelantó. Pelo gris atado, mirada filosa. Somos los que estuvimos cuando esto no era un día, sino una puta batalla, escupió, sin delicadeza. ¿Y tú eres el nieto de Ernesto? Me congelé. ¿Mi bisabuelo? Ella asintió, como si Ernesto fuera un santo, o un crimen. Ernesto el panadero, el que hacía que el pan cantara, el que tenía una mayonesa que parecía mentira. Los hombres se miraron entre sí con una mezcla rara de respeto y dolor. Héctor me hizo una seña para que me sentara. Había una mesa de madera llena de fotos viejas, filas, carritos, un tablero con números, un micrófono de radio, una plaza llena de gente con completos en la mano como antorchas. No te llamé para contarte cuentos bonitos, dijo Héctor. Te llamé porque Valentina está repitiendo un libreto antiguo, y si tú no entiendes quién escribió ese libreto, te va a triturar. La mujer golpeó la mesa con los nudillos. Y porque tu abuela no te va a contar todo, no porque no quiera, sino porque hay cosas que duelen demasiado para decirlas en voz alta. Tragué saliva. Sentí que el aire estaba lleno de pasado. Y entonces Héctor tomó una foto y la puso frente a mí. En la foto, un hombre joven con bigote, mi bisabuelo, reconocible por la nariz y la ceja, estaba junto a otro hombre de traje barato, sonrisa grande, brazos sobre su hombro como si fueran hermanos. Ambos sostenían un completo, pero el Beltraje miraba a la cámara con hambre de escenario. Mi bisabuelo miraba al completo con hambre de verdad. Ese de traje, dijo Héctor, se llamaba Basilio Rivas. El apellido me pegó como un golpe en el estómago. Rivas, murmuré. Como Valentina. Héctor no respondió con palabras, solo me miró. Y ese silencio ya era una respuesta. La mujer bufó. Claro, el abuelo de la reina. Sentí una mezcla de asco y fascinación, como si acabara de descubrir que mi enemigo no era nuevo, era heredado. Héctor empezó a hablar y sin querer, yo dejé de estar en la bodega. Empecé a estar en una ciudad distinta, en un Chile donde la comida se vendía en la calle con más orgullo que permiso. Mi bisabuelo Ernesto llegó al barrio con una bolsa de harina y 2 manos que no sabían estar quietas. No venía de familia rica, venía de familia dura. Esa gente que aprende que el pan no es comida, es contrato social. Si hay pan, hay calma. Si no hay pan, hay locura. Al principio Ernesto hacía pan para otros, lo amasaba de madrugada, con el frío metiéndosele en los huesos como clavos. Luego empezó a vender pan con lo que hubiera, una vienesa, una salsa, un tomate medio magullado. No era gourmet, era real. Basilio apareció después, en la misma plaza, con un carrito más vistoso, un delantal más limpio y una sonrisa capaz de venderle agua al mar. Basilio entendió algo que Ernesto tardó más en aceptar. No bastaba con alimentar, había que atraer. Basilio gritaba ofertas, ponía música, hacía chistes, bautizaba sus completos con nombres pegajosos, convertía la fila en show. Y la gente, agotada de trabajar, se reía y compraba. Eran amigos al principio, dijo Héctor, y su voz se quebró un poquito. Comían juntos, se prestaban ingredientes. Basilio le dijo a Ernesto que el futuro estaba en hacer del completo una marca. Ernesto le respondió que el futuro estaba en que la gente no se fuera con hambre. 2 filosofías, en el mismo pan. Yo miraba las fotos como si fueran escenas de una película que, de repente, resultaba ser mi árbol genealógico. La mujer, que se llamaba Maritza, me lo dijo después, me contó lo que nadie cuenta en las campañas publicitarias. Lo que pasa detrás de una tradición. Un día llegó la radio, no por casualidad. Llegó con un micrófono, un locutor carismático y un tipo con traje que hablaba de reactivar, celebrar, unir. Ese tipo no venía a comer, venía a medir. Venía a convertir la necesidad en evento. Les propuso un concurso, un tablero gigante, un premio, patrocinadores, publicidad. Todo el barrio se emocionó. Los locales también, porque cuando te prometen visibilidad en un país que a veces te ignora, te brilla la esperanza como aceite caliente. Y ahí se rompió todo, dijo Maritza. Porque en el momento en que alguien pone un número sobre tu pan, el pan deja de ser pan, se vuelve arma. Mi bisabuelo no quería entrar. Decía que una competencia así convertía el hambre en circo. Basilio sí quería. Basilio veía el tablero como un trampolín. La noche antes del concurso, Basilio fue al local de Ernesto. Le llevó una botella de licor barato y pan recién hecho. Brindaron, rieron. Y luego Basilio lo miró serio y le dijo, «Hermano, mañana nos jugamos la vida, y yo no pienso perder». Ernesto se rió, creyendo que era una exageración, pero Basilio no reía.
Basilio ya estaba en modo guerra. Al día siguiente, la plaza se llenó. La radio narraba, la gente gritaba, y el tablero empezó a subir con cada completo como si fuera un marcador de boxeo. Ernesto tenía el sabor, tenía la mano, tenía algo que hacía que el pan no fuera una funda, sino parte del plato. Basilio tenía velocidad y show. Tenía amigos repartiendo volantes. Tenía una bandera gigante. Tenía una frase pegajosa que repetía al micrófono. ¡Un completo y te cambia el día! Pero lo que nadie sabía es que Basilio también tenía otra cosa. «Tenía al inspector», dijo Héctor, y apretó la taza con fuerza. «Lo tenía comprado». Yo sentí que la cara se me calentaba. «¿Cómo lo sabes?» Héctor respiró hondo. «Porque yo lo vi. Yo era joven, trabajaba con tu bisabuelo. Esa mañana vi a Basilio meter un sobre en el bolsillo del tipo del chaleco. Y vi al tipo asentir, como si estuvieran cerrando un negocio de autos. No era tradición, era corrupción con pan». Las imágenes se me formaban solas. Un sobre de papel, un bolsillo, la mirada rápida de quien sabe que está vendiendo el barrio. La competencia seguía. Ernesto se quemó las manos, literal. Se le ampollaron los dedos y aún así no paró. Héctor, más joven, le pasaba panes y le gritaba números. Maritza, entonces adolescente, picaba tomate con los ojos llorosos porque la cebolla se mezclaba con el cansancio. Y en un momento, cuando el tablero mostraba que Basilio iba arriba por poco, ocurrió el primer gran quiebre. El inspector llegó al puesto de Ernesto y anunció, en voz alta, para que todos escucharan. «¡Falta de higiene! ¡Cierre momentáneo!». La gente se quedó helada. Ernesto miró sus manos. Estaban limpias para estándares de calle, pero el inspector no buscaba higiene, buscaba excusa. Basilio, al otro lado, seguía vendiendo con una sonrisa que ya no era de show, era de victoria. Ernesto intentó discutir. El inspector le empujó el hombro. Héctor, joven e impulsivo, se metió. Hubo un tirón, un golpe. Una bandeja cayó al suelo. Salchichas rodando por el polvo como dedos amputados. La gente gritó. Y ahí pasó algo que todavía hoy, según Maritza, divide el barrio. O lo ves como locura, o lo ves como heroísmo. Ernesto levantó un pan del suelo, lo sacudió, lo partió, y sin mirarle al inspector, se lo dio a una señora que estaba en la fila con un niño en brazos. «Come», le dijo. «Come ahora, después discutimos». La señora mordió, temblando. El niño estiró la mano. Y de pronto la fila empezó a moverse, pero no hacia Basilio, hacia Ernesto. Porque la gente, cuando está cansada de teatro, reconoce la verdad como reconoce el olor del pan. La radio intentó narrar el caos. El locutor se quedó sin libreto. El tablero tembló. El inspector se puso nervioso porque el público no obedecía su orden. Esa tarde, el concurso terminó oficialmente con Basilio ganando. El premio se lo dieron a él. Los patrocinadores lo abrazaron. La foto salió en el diario. El barrio, sin embargo, se fue a dormir hablando de otra cosa. Del momento en que Ernesto le dio de comer a un niño con un pan que el sistema quería declarar sucio. «Ese fue el día en que tu bisabuelo se volvió leyenda», dijo Maritza. «No por vender más, por negarse a dejar de ser humano. Yo estaba atrapado. Quería saber el final. Quería saber cómo esa leyenda terminó en deuda, con un letrero parpadeando y una abuela cansada». Héctor puso otra foto sobre la mesa. Esta era más íntima. Ernesto sentado, con las manos vendadas. Al lado, una mujer joven con ojos duros, mi bisabuela. Y detrás, asomando tímida, una adolescente, Teresa, mi abuela, con el pelo recogido y una mirada que ya parecía adulta. «Después de ese concurso», dijo Héctor, «Basilio ofreció comprarles el local, exactamente como Valentina está haciendo ahora. Firma y se acaba el problema. Misma frase, mismo veneno». Yo sentí un escalofrío. «¿Y Ernesto?» «Ernesto lo mandó al diablo», dijo Maritza, con una sonrisa breve. «Y Basilio se lo tomó personal». Aquí vino el segundo giro del pasado, el que explica por qué Valentina no solo quiere ganar, sino borrar. Basilio no se quedó con el premio y ya. Basilio se dedicó a crecer, consiguió contratos, abrió otro local, luego otro, se volvió empresario del completo. Y cada vez que abría uno, lo ponía cerca de un local pequeño para asfixiarlo. No los mataba con sabor, los mataba con precios, con publicidad, con inspecciones. Exactamente como hoy. Ernesto resistió. ¿Cómo? Con terquedad y con un secreto que el cuaderno apenas insinuaba. Una mayonesa que no era solo receta, era método.
Un método que se transmitía como se transmiten las cosas sagradas, mirando, haciendo, fallando, repitiendo. La mayonesa de Ernesto era rara, dijo Héctor. No era solo huevo y aceite, tenía tiempo, tenía temperatura, tenía un truco para aguantar el ritmo sin cortarse, y cuando se cortaba, él la resucitaba, como si fuera brujería. Yo pensé en mi abuela batiendo en silencio, en su mirada fija, como si la mayonesa fuera un juramento. Entonces Héctor me miró directo. ¿Sabes quién intentó robarle ese método? No quise contestar. Ya lo sabía. Basilio. Basilio mandó a gente, ofreció dinero, ofreció trabajo, ofreció amenazas, y cuando eso no funcionó, intentó algo peor, dividir la familia. Maritza suspiró, como si ese pedazo de historia todavía le dejara ceniza en la lengua. Tu abuela era joven, muy joven. Basilio la invitó a trabajar en un local grande. Le prometió futuro, sueldo, seguridad. Le dijo que Ernesto se estaba quedando atrás. Me ardió la sangre. Imaginar a mi abuela adolescente siendo tentada por el brillo de un imperio. ¿Y ella? Ella fue, dijo Héctor sin juzgar. Fue un par de días, por curiosidad, por necesidad, porque a veces la pobreza te vuelve pragmático, y ahí vio cómo Basilio operaba. Maritza me explicó que Basilio no solo vendía completos. Basilio vendía la idea de que el completo era un producto, no un gesto. Tenía listas, cronómetros, turnos, uniforme. Parecía moderno, parecía inevitable. Y entonces Teresa, mi abuela, vio algo que la marcó. Un trabajador se quemó la mano y Basilio ni siquiera lo miró. Solo gritó, «¡Sigue! ¡No pares! ¡La fila no espera!». Teresa volvió a casa esa noche con la cara pálida y le dijo a Ernesto, «No quiero ese futuro». Ernesto no la retó, solo la abrazó. Pero Basilio se enteró. Y ahí, según Héctor, se rompió el último puente. Basilio empezó a perseguirlos con más fuerza. Y llegó el día en que el barrio se despertó con un rumor. Iban a cerrar el local de Ernesto por deudas y papeles. Papeles que aparecieron de la nada, dijo Héctor. Cuentas que no cuadraban, multas extrañas, todo diseñado para cansarlos. La familia resistió, hasta que resistir empezó a costar demasiado. Un año después, Ernesto enfermó. No de golpe, de a poco. Como se enferman los que no descansan nunca. Y antes de morir, hizo algo que para mí, escuchándolo, fue el gesto más brutal y más amoroso al mismo tiempo. Sacó el cuaderno. Llamó a Teresa y a su hijo, mi abuelo, el padre de mi padre, y les dijo, «Esto no es una receta, es una forma de estar en el mundo. Si algún día sienten que los quieren borrar, no se vendan. Mejor sean pobres con dignidad que ricos con vacío». Yo estaba con el pecho apretado. Me costaba respirar. ¿Y Basilio?, pregunté. Maritza sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Basilio creció, sí, pero también envejeció con paranoia. Nunca aceptó que la gente siguiera hablando de Ernesto. Nunca aceptó que la Tere sobreviviera como mito del barrio. Por eso su familia heredó algo más que un negocio, heredó una obsesión. Héctor sacó una última foto, la deslizó hacia mí. En la foto, años después, se veía la inauguración de un local brillante. Basilio, mayor, cortando una cinta. A su lado, una niña pequeña con un moño, sonrisa perfecta, mirada de cámara. Detrás, como invitada, como sombra, como parte de un pasado que no se iba, estaba mi abuela Teresa, más joven, con una expresión que yo no le conocía, una mezcla de culpa y rabia. Se me secó la boca. ¿Qué hacía mi abuela ahí? Héctor dudó un segundo, como si medir esa verdad fuera peligroso. Porque hubo un solo momento, en que Teresa intentó hacer la paz. Basilio estaba enfermo, pidió verla, le dijo que quería cerrar heridas, y ella, ingenua o valiente, fue. Y allí conoció a la niña. Héctor señaló la cara de la niña. Esa niña es Valentina. Sentí que el mundo se me inclinaba. Valentina no era solo la competencia. Valentina era un hilo del pasado amarrado a mi presente. Había estado en la misma historia desde el principio. Había mirado la misma plaza, el mismo pan, la misma pelea. Entonces ella sabe... Susurré. Maritza se inclinó hacia mí, bajando la voz como si el aire pudiera escucharnos. Ella sabe lo del cuaderno, sabe lo de la mayonesa, sabe lo de Ernesto. Y sabe que tu abuela no vende porque... para ella vender sería traicionar a un muerto. Yo me quedé mirando la foto,
hipnotizado por ese detalle mínimo. Teresa en el fondo, Valentina niña al frente. Como si la vida hubiera tomado una imagen y la hubiera congelado para que, años después, yo entendiera. No estoy compitiendo contra una marca. Estoy compitiendo contra un linaje. Ahí vino el tercer giro, el que Héctor guardaba como un cuchillo en el bolsillo. Valentina no solo quiere comprarte el local, dijo. Quiere cerrar la historia a su manera. Su abuelo nunca pudo borrar a Ernesto. Ella cree que puede. Y lo va a intentar con una sonrisa, con luces, con inspectores, con escasez, con todo. Me levanté de golpe, incapaz de quedarme sentado. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo peleo contra eso en 48 horas? Héctor se puso de pie también. Era más alto de lo que parecía. Su sombra cayó sobre la mesa como una tapa. Con lo único que ellos no pueden fabricar rápido, la verdad del barrio. La gente no sigue logos cuando tiene memoria. Sigue historias que le pegan en el estómago. Maritza me empujó una hoja. Era una lista de nombres. Viejos clientes, vecinos, un locutor retirado, una señora famosa por su ají casero, un panadero que había sido aprendiz de Ernesto. Los héroes del completo no son celebridades, dijo. Son los que mantuvieron la olla cuando el país temblaba. Los que alimentaron sin pedir permiso. Si haces que el barrio los recuerde, vas a crear algo que Valentina no puede comprar. Yo miré la lista y sentí por primera vez en 2 días algo parecido a control. Pero igual necesito vender, dije, porque el miedo seguía ahí. Héctor asintió. Vas a vender. Pero vas a vender con una idea. Que cada completo que salga de tu plancha no es solo comida. Es un voto. Un acto de resistencia. Y te voy a decir otra cosa, Tomás. Se acercó. Bajó la voz. Valentina tiene una debilidad. No es la palta, no es el pan, no es la mayonesa industrial. Es que ella no puede perder el control. Si la sacas del libreto, se rompe. ¿Cómo la saco del libreto?, pregunté. Héctor sonrió por primera vez. Con un gesto que su familia jamás haría. Un gesto que no suma solo números, suma lealtad. Maritza completó la frase sin mirarme. Regala completos. Me quedé helado. ¿Qué? 1 por cada 10 vendidos, dijo. O para ciertos vecinos, o para los que trabajan ese día, o para la gente que no puede pagarlo, como hacía Ernesto cuando el inspector quiso cerrarlo. Eso crea algo peor que una fila, crea gratitud. Y la gratitud no la compras con luces. Mi mente empezó a correr. Regalar completo sonaba suicida cuando estás endeudado, pero también sonaba como dinamita emocional. Sonaba como el tipo de historia que se cuenta, que se comparte, que se vuelve rumor. Y el rumor, en un barrio, es una red social más fuerte que cualquier influencer. Miré el reloj. El tiempo seguía, pero ahora el tiempo tenía dirección. Me guardé la lista. Tomé una foto de la foto donde aparece Teresa detrás de Valentina. Me ardían los ojos. Mi abuela no sabe que ustedes me contaron esto, dije. Lo sabe, dijo Héctor. Solo que no puede decírtelo. Y no la culpes. Hay dolores que se cocinan lento. Cuando salí de la bodega, el aire frío me golpeó la cara. Caminé de vuelta sintiendo que llevaba una bomba en el bolsillo. No era solo una estrategia. Era una revelación. Mi enemigo no era un desconocido. Era una niña que alguna vez estuvo cerca de mi abuela. Una niña que creció escuchando el apellido Ernesto como una espina. Llegué al local justo cuando mi abuela se estaba levantando, todavía con el delantal puesto, con los ojos cansados pero alerta. Me miró como si supiera que yo traía algo. «¿Fuiste donde Héctor?», dijo sin preguntar. Asentí. Ella cerró los ojos un segundo, como si tragara vidrio. «Entonces ya sabes». «Sé, lo suficiente», respondí. «Y sé que Valentina no vino a competir. Vino a terminar un trabajo que empezó su abuelo». Mi abuela se quedó quieta. Luego caminó hasta el cuaderno, lo acarició con la punta de los dedos. «Sí», susurró. «Pero también sé otra cosa, Tomás». Me miró con una intensidad que me atravesó. El trabajo de borrar nunca se termina bien para el que borra, porque el barrio recuerda con el estómago, y el estómago no se deja engañar tanto tiempo. La miré y sentí una mezcla rara, ternura y rabia, porque en su voz había algo que yo recién estaba aprendiendo, una dignidad feroz. «Tenemos que hacer que recuerden», dije, y mi propia voz me sorprendió. «Tenemos que hacer que este día del completo no sea solo números, que sea memoria». Mi abuela asintió. «Y tenemos que hacerlo rápido», dijo, «porque Valentina ya viene».
Como si el universo disfrutara la sincronía, en ese momento mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido, pero yo ya sabía de quién era antes de leerlo. Mañana anuncio una sorpresa. Te va a encantar. Ve. Sentí el estómago caer. Una sorpresa en boca de Valentina no era un regalo, era una trampa. Miré a mi abuela. Ella me sostuvo la mirada, como si me dijera sin palabras, no te dobles. Apreté el teléfono hasta que me dolieron los dedos. Entonces, dije, hagamos nuestra propia sorpresa. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen mentira antes de un día sucio. Mi abuela ya estaba de pie, como si no hubiera dormido nada, y el local olía a ajo y limón. La combinación exacta que te dice, hoy se juega en serio. En la vereda, el letrero parpadeaba menos, como si también hubiera decidido ponerse firme. Yo desplegué sobre la pared un papel craft enorme y lo pegué con cinta. No decía promoción, no decía 2 por 1, decía otra cosa, con letra negra y torpe, escrita por mí a las 4 de la mañana, temblando de cansancio. Aquí el completo no es moda, es barrio. Debajo, empecé a colgar fotos viejas que me había pasado Héctor. Filas en plazas, manos amasando, una plancha oxidada, un micrófono de radio antiguo, una Teresa adolescente mirando todo como si ya supiera que la vida no regala nada. Y a un lado, puse un cartón con un marcador rojo. Por cada 10 completos vendidos, un completo va gratis para quien lo necesite, sin preguntas. Mi abuela miró el cartel como si fuera una amenaza y una bendición al mismo tiempo. ¿Estás seguro?, me preguntó, pero no era una duda, era una prueba. Yo no estaba seguro de nada, ni de mi pulso, ni de mi espalda, ni de si iba a poder sonreír con los labios partidos por el sueño. Lo único que tenía claro era esto. Valentina jugaba a borrar. Nosotros íbamos a jugar a recordar. Si perdemos, igual nos cierran, dije. Si ganamos mintiendo, igual nos quedamos vacíos. Prefiero que se acuerden de nosotros, aunque duela. Mi abuela respiró hondo y asintió despacio. Entonces hazlo bien, que sea un regalo de verdad, no caridad para la foto. Como si el universo tuviera sentido del humor, justo en ese momento llegó el primer cliente. Y no era cliente, era una mujer del barrio, delgada, con uniforme de limpieza y ojos cansados. Se quedó mirando el cartel de uno gratis. ¿Eso es cierto?, preguntó. Antes de que yo respondiera, mi abuela tomó un pan. Lo abrió con una precisión casi tierna. Puso la salchicha, el tomate, la palta, y la mayonesa cayó como una cortina blanca, indecente, perfecta. Se lo entregó. «Es cierto», dijo, «y que te aproveche». La mujer lo agarró con las 2 manos como si fuera algo frágil. Dio el primer mordisco ahí mismo, en la puerta, y sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo se quedó masticando lento, como si el tiempo por fin la estuviera dejando en paz. Y entonces pasó algo que no estaba en ninguna estrategia. La mujer sacó el teléfono, nos grabó un segundo sin pedir permiso y dijo en voz alta, para su cámara: «Cabros, esto es real, aquí te dan de comer sin show». Se fue caminando rápido, mordiendo, y yo me quedé mirando el vacío donde había estado, entendiendo que el barrio habla, y cuando habla, corre. A media hora empezaron a llegar más, no una fila todavía, pero sí una corriente. Un señor con casco de construcción, 2 estudiantes con mochila, una mamá con coche, un repartidor que dejó la bici apoyada y preguntó cuánto demorábamos. Mi abuela puso un cronómetro sobre la mesa, como si fuera un juez. «Ritmo», dijo. «Con corazón, pero con ritmo». Empezamos a trabajar. La plancha chisporroteó con ganas, el pan se tostó con ese olor que te vuelve animal por dentro. Mis manos se movían solas, abrir, calentar, cubrir, coronar, envolver. Y cada vez que la mayonesa caía, yo recordaba lo ridículo que me parecía todo esto, y lo serio que era en realidad. A unas cuadras, el local de Valentina brillaba como un escenario. A través del vidrio, vi luces, cámaras, una pantalla enorme instalada como si fuera concierto, y un equipo con poleras iguales moviéndose con auriculares. Todo era limpio, perfecto, controlado. Y entonces, como si Valentina hubiera leído mi pensamiento, ocurrió su sorpresa. Un dron apareció sobre la avenida, zumbando como mosca metálica. Bajó un poco, se estabilizó, y la cámara apuntó hacia su local, donde un presentador con sonrisa de tele levantó la voz. «¡Bienvenidos al Día del Completo! Hoy, Chile come en grande». La pantalla mostró un contador digital gigantesco con el logo de Completo Lab. Abajo,
En letras pequeñas pero venenosas, apareció una lista de locales participantes del barrio. Ahí estábamos nosotros, completos latere. La municipalidad había permitido el show. La radio estaba conectada. La gente podía escanear un QR para ver el ranking en vivo. Y lo más brillante, lo más sucio. Valentina había convertido el día en un videojuego de hambre, con scoreboard público. Un cliente nuestro miró su celular y soltó un silbido. Oye, la Vale está en vivo por todos lados. Dice que por cada completo vendido dona plata a una fundación. Y que hoy tiene palta ilimitada. Palta ilimitada. Lo dijo, y yo sentí que se me apretaba la garganta. Porque ese tipo de frase no es marketing, es amenaza directa. Yo puedo tener lo que a ti te escasea. En la pantalla, Valentina apareció con delantal impecable, micrófono en mano y sonrisa de reina. Detrás, una montaña de paltas perfectas, verdes como si nunca fueran a oxidarse. Y junto a ella, un invitado. Un chef famoso de TV, de esos que hablan de texturas, como si el hambre fuera poesía. Hoy no se trata de competir, dijo Valentina, y la mentira le salió suave. Se trata de celebrar, de dar, de unir. Yo apreté los dientes. Mira qué linda se pone cuando tiene cámaras, murmuré. Mi abuela no la miró. Siguió armando completos con una calma que parecía sobrenatural. No mires su boca, dijo. Mira sus manos. Las manos no saben mentir tanto. Y tenía razón. Valentina casi no tocaba el pan. Su equipo lo hacía por ella. Ella era la cara, el show, el dron, la marca. Nosotros éramos otra cosa. Y eso empezó a notarse. Porque mientras Valentina hablaba de unir, la fila frente a su local se infló como globo. Y se desinfló con la misma facilidad. La gente entraba, compraba, sacaba foto, se iba. Era turismo de comida. En cambio, en nuestra vereda, la fila creció lenta, pero con raíces. La gente se quedaba a mirar el mural. Leía las frases, preguntaba por las fotos. Una señora señaló a un hombre en una imagen y dijo, «¡Ese era mi tío! Vendía completos cuando no había nada». Un viejo se acercó, miró el cartel de «Uno gratis» y murmuró, «Eso hacía Ernesto, cuando la radio y el tablero». Y esa frase se fue pasando como fuego por ramas secas. Aquí hacen lo que hacía Ernesto. Aquí la mayonesa es de verdad. Aquí no te venden el cuento, te dan la mano. Al mediodía, el barrio ya olía a dos mundos distintos. Del lado de Valentina, olía a perfume y fritura limpia. Del nuestro, olía a ajo, a pan tostado, a palta machacada con rabia, a tomate recién cortado. Olía humano. El contador en el celular no mentía, sin embargo. Valentina iba adelante. Cada 5 minutos subía su número como ascensor. Tenía volumen, logística, sistema. Nosotros subíamos más lento. Y ahí llegó el golpe que Héctor había anticipado. El golpe para quitarnos gente. Un auto con parlantes se estacionó frente a la avenida y empezó a gritar ofertas como si fueran bombas. ¡Completo Lab! 2x1. El italiano premium con palta extra gratis por 1 hora. La gente giró la cabeza. Algunos dudaron, porque el bolsillo también es estómago. Yo miré a mi abuela, esperando verla quebrarse, pero ella hizo algo que me heló. Agarró un marcador rojo y escribió en el cartel, grande, sin adornos. En esta fila no te competimos con descuentos, te competimos con verdad. Luego se giró hacia la fila y habló fuerte, como si su voz fuera micrófono. Si quieren ir por el 2x1, vayan. No les guardo rabia. Solo les digo una cosa. Cuando vuelvan, aquí seguimos. Y si alguien no puede pagar, aquí come igual. La fila se quedó en silencio un segundo. Un hombre con casco se rascó la cabeza y dijo, «Yo me quedo. El 2x1 me llena la guata, pero esto me llena otra cosa». Varios asintieron. Y el auto con parlantes siguió gritando, pero ya sonaba como alguien vendiendo humo en una cocina. Entonces ocurrió el primer gran twist del día, el que Valentina no vio venir. La mujer de limpieza, que había sido nuestra primera completa gratis, volvió. No venía sola. Traía a 3 compañeras, todas con uniforme, todas con hambre, y todas con el teléfono en la mano. Se hizo viral, me dijo, sin sonrisa, como quien informa un incendio. En el grupo del hospital, en el grupo del colegio, en el grupo del barrio. Dicen que aquí no hacen show. Yo miré su pantalla. Un video cortito, ella mordiendo el completo, mi abuela detrás sin posar. El texto encima era simple, mortal.
Si vas a celebrar el día del completo, ven donde te tratan como persona. Sentí un vértigo raro, porque en la guerra moderna, un video de 15 segundos puede hacer más que un dron. La fila creció de golpe, no como ola suave, como avalancha. La plancha empezó a cantar más fuerte, el pan salía a un ritmo que me asustaba. Mis manos, por primera vez, no temblaban de miedo, temblaban de velocidad. La palta se oxidaba más rápido y tuvimos que aplastar por tandas pequeñas. La mayonesa se acabó y mi abuela empezó a batir otra, sin parar, con el brazo firme como máquina. El contador en el celular subía. Nuestro número empezó a acercarse. Aún estábamos detrás, pero ya no éramos una nota al pie, éramos una amenaza. Y entonces Valentina reaccionó. En su pantalla, apareció ella con cara seria, la sonrisa apagada un segundo. Dijo al micrófono: «Me encanta que el barrio participe, de verdad. Por eso, anuncio algo especial». Ahí vino su jugada final. «A las 3 de la tarde», continuó, «haré una entrega simbólica. Si Completo Lab queda primero, compraremos el local más antiguo del barrio y lo convertiremos en un museo del completo. Para honrar la historia, para que nadie se quede atrás». Yo sentí el golpe como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Su museo era una forma elegante de decir: te compro y te convierto en decoración. Un ataúd con luces. Mi abuela no dijo nada, pero vi su mano apretar el cuchillo con tanta fuerza que se le puso blanca. La fila escuchó el anuncio. Algunos murmuraron. Una señora preguntó: «¿El local más antiguo, cuál es?». No hizo falta responder. Todos lo sabían. Nuestra fachada vieja, nuestro letrero parpadeante, nuestra historia colgada en la pared. Éramos el objetivo. Yo sentí rabia, pero también vi la trampa. Valentina se estaba disfrazando de salvadora. Si ganaba, parecería generosa. Si perdía, igual nos había pintado como algo que necesita ser rescatado. Ahí entendí lo que Héctor dijo. Ella no podía perder el control. Por eso, cuando veía que la historia se le escapaba, intentaba abrazarla para asfixiarla. Mi abuela levantó la vista y habló hacia la fila, con una claridad que me cortó la respiración. Un museo es un lugar donde las cosas dejan de vivir. Aquí no somos pieza de vidrio, somos pan caliente. Si quieren ayudarnos, no nos compren, coman y cuenten. La gente aplaudió, no como show, como acuerdo. A las 2:30, el barrio estaba partido en 2 ríos de hambre. El sol pegaba fuerte, el olor a comida se mezclaba con sudor, y en la pantalla del ranking el número de Valentina seguía arriba, pero nosotros ya le respirábamos en la nuca. Fue entonces cuando llegó el desastre técnico. El desastre que en un día así puede matarte. La luz se cortó. No solo en nuestro local, en varias cuadras. Un zumbido, un parpadeo, y todo se apagó. Nuestra plancha eléctrica, el refrigerador, la música de algunos locales, incluso parte de la pantalla del ranking titiló como si se estuviera muriendo. La fila lanzó un grito colectivo, como si les hubieran quitado el plato a medio camino. Miré hacia el local de Valentina, y lo di encenderse de nuevo en segundos. Ellos tenían generadores, tenían respaldo, tenían control. Nosotros nos quedamos con silencio y calor atrapado. Sentí que se me venía el mundo abajo. «¡No!», dije, casi sin voz. Mi abuela levantó una ceja. «Calma», dijo. El completo existía antes que la luz. Abrió el armario de atrás y sacó una plancha vieja a gas, de esas que parecen reliquia. La puso sobre el mesón como quien pone una espada sobre la mesa. Héctor tenía razón. Mi abuela guardaba cosas para la guerra. «Pero», balbuceé. «Pero nada, conecta el balón, enciende, y que la fila vea que aquí no se muere nadie por un interruptor». La gente miraba, expectante. Y aquí vino otro twist. En vez de irse, se quedaron. Como si quisieran ver si éramos de verdad lo que decíamos. El gas prendió con un fush, que sonó como resurrección. La plancha empezó a calentar lento, pero caliente igual. El pan volvió a tostarse. Las salchichas volvieron a chillar. El barrio, por un segundo, se quedó mirando ese fuego como se mira una fogata en un apagón, con alivio primitivo. Un hombre de la fila gritó: «¡Eso! ¡Así se hace!». Y alguien más respondió: «¡Que se joda el museo!». La risa explotó como aceite, y yo sentí algo nuevo. Cuando la gente se ríe contigo, ya no compites solo. Te defienden. A las 3, la hora del museo, Valentina salió en pantalla, impecable, y anunció que la luz en su local seguía porque estaban preparados para servir al barrio pase lo que pase. Lo dijo como elogio a sí misma.
Pero el barrio ya había visto otra preparación, la nuestra, sucia, improvisada, humana. Y entonces pasó el momento más peligroso del día, el instante en que Valentina cruzó la calle. Sí, cruzó, en persona, sin dron, sin chef famoso al lado. Caminó hacia nuestro local con una sonrisa calmada, como quien visita una casa que ya cree suya. La gente abrió un pasillo. Se hizo un silencio pesado. Valentina miró el mural, las fotos, el cartel de uno gratis. Sus ojos se movieron rápido, calculando. Se detuvo frente a una foto donde aparecía Basilio con Ernesto, y su sonrisa se tensó 1 milímetro. ¡Qué lindo!, dijo. Estás haciendo un espectáculo emocional. Yo sentí el impulso de decirle 1000 cosas, pero mi abuela me tocó el brazo, muy suave, como diciendo, no muerdas el anzuelo. Valentina miró a mi abuela. «Teresa», dijo con una falsa ternura, «¿por qué hacerte sufrir? Podrías descansar. Podrías dejar que esto se convierta en algo grande». Mi abuela la miró como se mira un espejo que ya no engaña. «Grande no es lo mismo que vivo», respondió. Valentina se inclinó un poco hacia mí. Tomás, ¿sabes qué pasa con los gestos bonitos? Susurró. «Que se vuelven caros. ¿Cuánto te cuesta cada completo gratis? ¿Cuánto te cuesta jugar a héroe?» Yo sentí el golpe, porque era verdad. Cada regalo era un riesgo. Cada pan, una moneda que no entraba. Y aún así, antes de que yo contestara, un hombre de la fila, uno de casco, el mismo que dijo que se quedaba, se metió entre nosotros y habló mirando a Valentina directo. «¿Y cuánto te cuesta a ti comprarle la palta a todo el mundo para que otros no tengan? Eso también es caro, ¿no?» Hubo un murmullo. Valentina parpadeó. Su control tembló un poquito. Yo vi el punto débil. Era real. No podía manejar el barrio cuando el barrio dejaba de ser público y se volvía juez. Valentina recuperó la sonrisa, pero ahora estaba más dura. «Que gane el mejor», dijo, y se dio media vuelta. Cuando se fue, la fila explotó en aplausos como si hubiéramos metido un gol. Y ahí entendí algo decisivo. Este día, hoy, en la forma en que se celebra, tiene 2 capas. La visible, descuentos, ranking, fotos, influencers, promociones. Y la invisible, la competencia por la identidad, por quién tiene derecho a decir, esto es nuestro. El Día del Completo Moderno es eso. Una fiesta que parece simple por fuera, y una batalla de pertenencia por dentro. En las calles, mientras nosotros seguíamos, vi escenas que parecían pequeñas tradiciones espontáneas. Grupos de amigos haciendo ruta del completo, probando uno en cada local y discutiendo como críticos de vino. Parejas tomándose selfies con la boca llena y la mayonesa escapándose por la comisura, orgullosos como si la mancha fuera medalla. Familias compartiendo un completo a mordiscos, riéndose de quién queda más embarrado. Gente apostando cuántos completos aguanta comer alguien en 1 hora. Locales inventando nombres absurdos para llamar la atención. Y en todas partes, esa misma imagen. Manos sosteniendo pan caliente como si sostuvieran un trofeo. La tarde se volvió un sprint. El contador seguía corriendo, y con la luz cortada en varias cuadras, muchos locales se quedaron fuera. La fila de Valentina creció porque era la segura, pero la nuestra no disminuyó. Era como si el barrio hubiera decidido, hoy no compramos solo comida, compramos un mensaje. Cuando volvió la electricidad, ya estábamos en trance. La plancha eléctrica volvió a rugir y el ritmo se disparó. Yo dejé de sentir mis dedos. Mi abuela tenía una ampolla rota y la cubrió con cinta sin detenerse. La mayonesa salía a chorros y por momentos parecía que todo era blanco. Blanco de salsa, blanco de vapor, blanco de cansancio. A las 6, el ranking mostraba que Valentina seguía primera, pero por poco, poquísimo, un margen que dolía. Fue entonces cuando el barrio nos empujó con el último gesto que yo no esperaba. Héctor apareció con un grupo de personas mayores. Caminaban lento, pero venían con decisión. Traían algo en las manos, bolsas con pan, tomates, incluso una caja de paltas que no sé de dónde sacaron. «No venimos a mirar», dijo Héctor. «Venimos a que el viejo Ernesto no se muera otra vez». La fila se abrió para dejarlos pasar como si fueran autoridades. Y ahí ocurrió el momento que cambió todo. Héctor sacó un micrófono viejo, de esos de radio antigua, y lo conectó a un parlante pequeño. No era un equipo profesional, era precario. Pero el sonido, cuando habló, salió con una gravedad rara, como si el pasado tuviera voz propia. «Barrio», dijo.
Hoy no comemos por moda, hoy comemos por memoria. Si alguna vez alguien te dio de comer cuando no tenías, hoy es el día de devolverlo. La gente se quedó quieta un segundo, y después, como si alguien hubiera soltado una represa, empezaron a llegar más, mucha más gente. Personas que venían de cuadras lejos porque escucharon el rumor, porque vieron el video, porque la idea de un museo les sonó a insulto, porque, de repente, el día del completo dejó de ser solo fiesta y se volvió una causa. Valentina lo vio desde su vidrio. Lo vi yo también, su equipo mirando pantallas, frunciendo el ceño. Ella agarró el micrófono, habló con el chef, mandó mensajes. Intentó acelerar, intentó recuperar control. Pero el control es frágil cuando la emoción cambia de dueño. A las 7:30, faltaban 30 minutos para el cierre oficial del conteo. 30 minutos para la sentencia. Mis piernas temblaban. Sentía el cuerpo como si me hubieran molido. Miré el ranking en el celular. Estábamos a nada, a un puñado. Un último empujón podía cambiarlo todo, ¿o no? Y entonces, el último twist. Llegó la señora con el niño en brazos. La misma historia repetida, pero en presente. No sé si era la misma que en la leyenda de Ernesto, o si era el barrio inventando un espejo para recordarnos quiénes éramos. Solo sé que llegó llorando, desesperada, porque el niño tenía hambre y ella no tenía efectivo. Había intentado en otros locales y la habían mirado con cara de «hoy no». La fila la vio. La pantalla la vio. Valentina la vio desde su vidrio. Yo sentí el peso de ese instante. Si le dábamos un completo gratis ahora, en pleno sprint final, en pleno conteo, era un gesto que podía costarnos el primer lugar. Era irracional. Era exactamente lo que Ernesto hizo. Mi abuela ni siquiera dudó. Tomó un pan, lo armó con una velocidad que era puro instinto y se lo entregó a la mujer. «Come», dijo, como si esa palabra fuera una llave. «Aquí nadie se queda mirando el pan desde afuera». La mujer rompió en llanto. El niño mordió con desesperación. La fila empezó a aplaudir, pero no como espectáculo, como un acuerdo profundo, como si estuvieran diciendo «sí, esto es». Alguien gritó «¡Que ese completo cuente doble!». La gente se rió. Pero en esa risa había decisión. Y pasó lo impensable. Algunos empezaron a pagar completos extra para el fondo, para que siguieran los gratis. Otros dejaron propinas grandes. Otros trajeron más pan. El barrio se volvió logística espontánea. En los últimos 10 minutos, fue una locura hermosa y repugnante. Mayonesa por todas partes, tomate cayéndose, palta en las mangas, papeles volando, manos temblando. La plancha parecía un volcán doméstico. Yo sentía que mi corazón iba a explotar. A las 8, el conteo se cerró. La pantalla grande de Valentina se congeló unos segundos, como si incluso la tecnología dudara de qué historia contar. La calle se quedó quieta, silencio total. Un silencio raro para una fiesta, el silencio de cuando alguien va a leer una sentencia. En la pantalla apareció el ranking final. No voy a decir que ganamos por goleada, no fue así. Fue por un margen ridículo. Un margen tan pequeño que parecía chiste, pero ahí estaba, brillante, imposible de ignorar. 1. Completos Latere. 2. Completo Lab. Un segundo de vacío, como si el barrio no pudiera creerlo. Y luego, un rugido. Gritos, aplausos, risas, gente abrazándose con mayonesa en la ropa. Yo sentí un golpe de alivio tan fuerte que casi me caigo. Mi abuela se quedó quieta. No sonrió al instante. Miró la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Luego cerró los ojos y soltó el aire, y su cara por fin se aflojó. Valentina, al otro lado, se quedó inmóvil. Yo la vi claramente. Su sonrisa se quebró apenas, ese milímetro que ella siempre controlaba. Agarró el micrófono, intentó hablar, pero la calle ya no estaba mirando su boca. Estaba mirando la nuestra. No sé qué dijo. Solo vi que se dio vuelta, entró a su local y desapareció detrás del vidrio, como una actriz que se queda sin público. Esa noche, el día del completo siguió como siguen todas las fiestas, con fotos, con historias, con gente presumiendo el italiano, con bromas sobre quién quedó más embarrado, con comparaciones eternas de cuál mayo es mejor. Pero en nuestro local pasó algo distinto. No era solo celebración, era recuperación. Porque al final, eso es lo que hace el día del completo hoy en Chile cuando se vive de verdad. Convierte un bocado en excusa para pertenecer. Algunos lo viven como marketing, otros como deporte, otros como puro antojo. Y en esa mezcla absurda,
Un poco idiota, sí. Hay algo que funciona. Por un día, el barrio se mira a los ojos por encima del pan. Esa madrugada, cuando por fin bajamos la cortina, mi abuela apoyó el cuaderno del bisabuelo en el mesón. Lo abrió en una página en blanco y me pasó un lápiz. «Escribe», me dijo. «¿Qué?» «Lo que pasó hoy, para que nadie lo convierta en museo sin alma». Me quedé mirando el papel. Mis manos temblaban. Tenía mayonesa seca en el antebrazo y una quemadura en el dedo. Pero por primera vez en días, no sentía miedo. Sentía pertenencia. Escribí una frase sola, y mi letra salió fea, pero honesta. Hoy el barrio comió y se acordó. Mi abuela asintió. Y mañana, dijo, nos levantamos y seguimos. Porque la historia no se cierra con un ranking. Yo pensé en Valentina, en su dron, en su museo. Pensé en Basilio y en Ernesto, en los sobrecitos, en los inspectores, en la radio, en la plaza. Pensé en la mujer de limpieza, en el niño, en Héctor sosteniendo un micrófono viejo como si fuera una antorcha. Y por última vez, volví a sentir el contraste del principio. Sí, puede parecer un día idiota. Un día para tontos, celebrando pan y salchicha como si fueran religión. Pero si te quedas lo suficiente, si miras debajo de la mayonesa, descubres lo que no se ve en los anuncios. Que a veces lo más estúpido es exactamente lo que mantiene vivo a un barrio.